Soy el pastor Oscar Hernández y te saludo desde mi bella ciudad Cuautla, Morelos. Y tengo el privilegio, de ser pastor de Comunidad Cristiana Betel en la misma ciudad. Y tengo también la hermosa bendición de poder llegar hasta el lugar donde tú te encuentras para compartirte nuestros devocionales. Te recuerdo mi correo electrónico para invitaciones, algunas notas sobre los temas: oscarhp07@hotmail.com. Estamos para servirte. El título de hoy: Ministros fieles de Cristo. La base bíblica está en Colosenses capítulo 1, verso 7 y verso 8. Como la habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Qué hermosa manera de describir a un fiel servidor de Cristo, como lo hizo Pablo para con Epafras. Algo que me mueve y me preocupa es que hoy en día muchos de los llamados ministros que están al frente de alguna iglesia son productos de situaciones muy diferentes a las que caracterizaron a un Epafras. Muchos ministros son el resultado de necesidades, a veces económicas, por la falta de trabajo, por inconformidades y a veces resentimientos en contra del pastor principal. Estas cosas, créame, que han deteriorado la eficacia del prototipo de un ministro fiel de Jesucristo. ¿Quién fue Epafras? Fue un discípulo del apóstol Pablo, para empezar. Aunque era nativo de la ciudad de Colosas, se cree que se convirtió a Cristo en el tiempo en que Pablo predicó en Éfeso. Llegó a ser un colaborador en el ministerio de Pablo. Se considera a Epafras como fundador de la iglesia de Colosas. El apóstol Pablo le llamó consiervo amado y un fiel ministro de Cristo. Qué maravilloso es el reconocimiento del maestro Pablo a su discípulo Epafras. Este siervo además colaboró en la obra del Señor en la Odisea y en Hierápolis, según Colosenses capítulo 4, verso 13. Estas eran ciudades adyacentes a Colosas, al igual que lo era Éfeso. Fue compañero de prisiones de Pablo en Roma durante su primera prisión, allí probablemente en el año 60 después de Cristo. Pablo le dice a Filemón en el saludo que le envió desde la prisión en Roma: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, según el versículo 23. Estando en prisión, Epafras le informó a Pablo del estado de las iglesias en Colosas, la cual parece no había sido visitada por el apóstol, según podemos ver en Colosenses 2:1. Allí Pablo habla de los que nunca habían visto su rostro. Su informe a Pablo motivó a este a escribir la epístola de los Colosenses, y aparenta ser que entre las cosas de Epafras que le contó a Pablo estaban situaciones referentes a doctrinas ajenas y extrañas a lo que el apóstol Pablo les había enseñado, que habían entrado por medio de ciertas personas a las iglesias de Colosos para engañar, para desvirtuar la enseñanza correcta. Pablo les advierte en su carta que no den lugar al legalismo y a las vanas filosofías introducidas en medio de ellos. En el capítulo 2, verso 8, Pablo le dice a los colosenses: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estoy seguro de que le llamaron la atención las características que subrayé de Epafras como ministro fiel, ¿cierto? Este siervo, antes de ser ministro, aprendió a ser discípulo. Epafras nunca se hinchó con la vanagloria u orgullo, cosa que es común con los llamados ministros en nuestros tiempos. Este hombre, Epafras, sabía dar informes de su ministerio. Nunca se desligó de su cobertura, que era el apóstol Pablo. Epafras, como buen ministro, siempre estuvo al lado de su mentor, inclusive cuando Pablo estuvo en la prisión.
Conclusiones. Por todo lo que distinguía a Epafras como ministro, el apóstol le da el mérito de llamarlo ministro fiel de Cristo. Tener un título o hacerse llamar ministro es muy fácil, pero el desafío para todos los que anhelan un llamado a ser pastor, apóstol, maestro, profeta, evangelista, deberá de reunir las cualidades de un Epafras según 1 Timoteo 3 del 1 al 14. Me encantaría que en mi ciudad existiera una junta de pastores ancianos, de verdad, créamelo, que con autoridad estuvieran al pendiente para vigilar que todo aquel que se llame ministro y quiera ejercer el ministerio cumpla con los requisitos descritos en la palabra de nuestro Dios. Reflexiona. El llegar a ser un pastor, un apóstol, evangelista, un maestro o un profeta tiene que ver con un llamado de Dios para ejercerlo. ¿Sientes que tu corazón ha estado latiendo por atender a este llamado que Dios te está haciendo? La indecisión puede hacer que no atiendas al llamado de Dios. En lo personal me hizo retrasar 4 años y no sabes cómo pesa eso dentro del ministerio. ¿Estás batallando con la indecisión en tu vida para atender al llamado de Dios? Si todos los ministros estuvieran dentro de lo que enmarcó Epafras, nuestras iglesias mostraran otro rostro, créamelo, se lo aseguro. ¿Estás orando por tus pastores para que desarrollen las cualidades de un ministro fiel de Jesucristo? Espero que sí. Y que si tú tienes el llamado a ser un ministro fiel de Jesucristo, también tengas la convicción de tener las cualidades de este hombre Epafras, que tuvo la disposición de aceptar el llamado, de hacerse discípulo de uno de los mejores mentores, de vivir bajo autoridad, de caminar en obediencia, de enseñar la palabra con prontitud y con diligencia, y también aprendió a desarrollar y a formar discípulos de Él. ¡Ánimo! Esas cualidades de Él pueden ser las tuyas, las mías, para seguir ejerciendo el ministerio al cual fuimos llamados. Te deseo éxito en toda la tarea que tú emprendas como persona, estudiante, miembro de una familia, de una iglesia, ministro, pastor, apóstol, evangelista, lo que seas. Que Dios te guarde, te bendiga y te haga prosperar siendo un ministro fiel de Él. Y si Él nos da vida, espero encontrarte mañana para volvernos a escuchar en un devocional más bajo la unción del Espíritu Santo. Hasta pronto.